ser un gran teórico, la idea es no cubrir tanto tiempo en esto. Y después vamos a ir visitando cada una de las preguntas que se hacen práctico, y ya teniendo un marco teórico, me gustaría hacer las preguntas a ustedes, a ver si se van animando a responder para ver si va entendiendo un poco cómo va la mano. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Creo que es fundamental el comprender la neuroanatomía en cada uno de eh, algunos de los prácticos que se está dando, sobre todo cuando hablamos de hacer el examen de reflejo neuromuscular, motor, sensorial eh, o sensitivo. Todos estos tienen justamente un fundamento neuroanatómico que es importante que lo sepan describir. Y se tiene que hacer una idea de el número de neuronas involucradas, las vías fundamentalmente, cuando hablamos de los tractos ascendentes y descendentes, poder ubicarlos, ya sea en la anatomía de la médula espinal y después qué es lo que sucede a nivel del tallo cerebral, y fundamentalmente qué es lo que sucede en el encéfalo como parte de lo que son el mecanismo de transducción de señales. Y la finalidad de hoy es combinar ese conocimiento con qué es lo que hacemos cuando hacemos un examen neurosensorial. Que justamente el objetivo principal es localizar aquella patología neurológica, ¿sí? Buscando justamente eh, la pérdida característica o la distribución de la pérdida característica de la sensación neurosensorial o sensorial o sensitiva. Y esto, como tiene implicancias en ciertas lesiones, eh, es algo que también van a aplicar no solamente si ustedes de acá van a dedicarse a estudiar neurología. Esto va a ser algo de su práctica clínica diaria, y tienen que estar listos y listas para describir bien estas vías neurofisiológicas, tanto en el marco de esta materia como cuando estén viendo la materia en cuanto a su examen clínico. Así que voy a hacer una breve presentación de esto, que va a ser el marco teórico, y luego vamos a estar revisando los puntos del práctico para que, al menos dentro de los objetivos de las preguntas, queden cubiertas. ¿De acuerdo? Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. Y voy a detener el video para no cargar la red y no congestionar, perdón. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Como ya habíamos dicho, el examen neurosensorial o sensorial de una manera detallada, podemos hacerlo en cualquier paciente que se nos presente con síntomas sensoriales. Muchas veces las quejas van a partir sobre una pérdida total de la sensación o cierto adormecimiento en algún lugar especial del cuerpo. La mayoría de las veces probablemente se refiere a todas las extremidades. Y cualquier foco que vamos a empezar a denominar, y esto es una palabra que pueden ir incluyendo en su glosario clínico, cuando hablamos de un foco neurológico, cuando justamente se trata de algo que probablemente podamos relacionar a que exista algún impedimento desde algún punto del sistema nervioso central o periférico. Entonces no podemos dejar de mencionar
primeramente el rol del sistema nervioso, que es justamente la unidad que estamos cubriendo, pero si tendríamos que ejemplificar el órgano, ¿sí? Así como decimos que el riñón es el encargado de parte de la eliminación de componentes con el balance ácido-base, y el corazón es el encargado de la bomba circulatoria. La piel es esencialmente el órgano del tacto. Definitivamente el órgano más grande en cuanto a lo sensitivo, o el órgano más grande y punto. Así que es importante justamente combinar el rol de esto, y más específicamente vamos a hablar un poco sobre cuál es justamente el rol histofisiológico de lo que sucede en la piel. Pero tenemos que describir bien la neuroanatomía de las vías de la sensibilidad, si quiere, o el órgano de sentido, ¿sí? Así que vamos a estar cubriendo, primeramente ahora vamos a hablar entonces dentro de los tractos ascendentes, las vías, o el tracto más bien dicho, que se van a encargar, ¿sí?, de la aferencia, ¿sí?, o de la vía responsable para la percepción de lo que es el tacto fino o ligero, el tacto crudo o amplio, ¿sí?, la temperatura y el dolor. ¿Por qué me diferencié? Y justamente me confundí entre el tipo de tacto, que podemos justamente definir aquí el tacto crudo o grueso, o el tacto ligero o fino, ¿sí? Tacto crudo es aquel tipo de sensación que justamente algo sentimos que nos toca, pero no podemos especificar precisamente de dónde vino. Simplemente sabemos que hay algo que está estimulando la respuesta, pero no podemos realmente definir de qué parte del cuerpo estamos teniendo esa sensación. Tacto fino, justamente, es que somos capaces de localizar dónde nos está tocando, y podemos determinar o discriminar que son dos cosas completamente distintas. Así que todo lo que va a transcurrir por los tractos ascendentes, que justamente reconocer como los tractos espinotalámicos, el tracto espinotalámico, va a ser justamente la que se va a encargar de eh, esta sensación de tacto crudo o ligero, la transmisión de las vías de dolor y temperatura, y sobre todo la transmisión de la sensación vibratoria, la propiocepción, que vamos a estar cubriendo esto en cuanto a su significado, y a lo que es la sensación del tacto profundo, ¿sí?, que es este concepto de tacto crudo, como habíamos dicho. Están divididas justamente entonces en el tracto espinotalámico lateral, ¿sí?, y el tracto anterior o ventral. La lateral, entonces, como está acá simbolizada, habitualmente está encargada de lo que es la temperatura y el dolor. Y el tacto de presión, o el tacto crudo, por la vía ventral, ¿sí? Y esto es justamente donde lo podemos asignar dentro de la médula espinal. El recorrido que hace desde las distintas porciones, las sacro-lumbares, cervicotorácicas, se relacionan justamente con los tipos de receptores que se encuentran en la piel, que habitualmente vamos a estar hablando como los tipos de receptores de tipo terminales nerviosas libres, cuyos axones de la neurona, de la denominada neurona primer orden, neurona primaria, van a ser las fibras de tipo A delta. Estos axones, como recordarán, porque creo que ya tuvieron el práctico de cómo se distribuyen según por tamaño, se clasifican según tamaño,
diámetro y en cuanto al nivel de mielinización. Las fibras A delta son de diámetro grande, tiene una transmisión aproximada de 6 milisegundos, y esta justamente es el tipo de neuronas que van a transmitir o las encargadas de transmitir ese tipo de dolor que rápidamente lo podemos localizar. O sea, si pisamos algo que nos va a doler, este va a ser justamente el tipo de vía que va a transmitir este tipo de dolor. ¿Sí? Entonces tenemos fibras que transmiten el dolor que rápidamente podemos localizar y justamente el sentido biológico de esto es reaccionar ante ese tipo de dolor. Y las tipo C, que recordarán, tienen muchas conexiones antes de su sinapsis con el cuerno dorsal y que de ahí ascienden. Las tipo C tienen muchísimas conexiones. Y esto es justamente el motivo, y las fibras C son fibras muy finitas en diámetro, son completamente amielínicas y están encargadas de la transmisión del dolor de vía lenta, que justamente es el dolor de tipo inflamatorio. Entonces, cuando tenemos algún tipo de dolor abdominal, o algún tipo de dolor articular, por ejemplo, ¿sí? Es un dolor que típicamente no lo podemos específicamente localizar en un punto X bien definido. Muchas veces referimos como el tipo de dolor que podemos señalarnos con solo un dedo. Este es un dolor que suele ser más generalizado y tiene más irradiación probablemente por justamente el tipo de conexiones múltiples que hacen la fibra C. Entonces esta vía hace primero una conexión a través de las fibras de los receptores a la neurona aferente primaria, y es en este punto, en el ingreso de la médula espinal, en que hace la decusación, ¿sí? Así que todo lo que se va a receptar de un lado del cuerpo se va a recoger por el lado contralateral, eventualmente en el sistema nervioso central, ¿sí? Así que todos los receptores se decusan a nivel de la médula espinal, donde pasan a la neurona de segundo orden o la neurona secundaria, para justamente ascender por los diversos tractos ventral y lateral. El punto o el lugar en donde esta primera sinapsis se hace con la neurona de primer orden, con la segunda, con la neurona de segundo orden, es el llamado tracto posterolateral de Lissauer, ¿sí? Y esto justamente está localizado en este fascículo, ¿sí? Y habitualmente hacen la sinapsis en un área que está entre la sustancia gelatinosa, ¿sí? Que es una masa de neuroglia y de células nerviosas que está en todo el largo, perdón, de la médula espinal, y parte de la sustancia gris, ¿sí? Del núcleo propio, ¿sí? Estos habitualmente están bien en las astas dorsales, como figuran acá en la ilustración. Ese es el nivel donde hacen la sinapsis, la neurona primer orden con segundo orden, ¿sí? Luego todo esto entonces asciende, ¿hacia dónde? Hacia básicamente los núcleos talámicos, ¿sí? Entonces se llama tracto espinotalámico. Esto es justamente donde va al tálamo a través de todo este fascículo espinotalámico, ¿sí? Eh, entonces es aquí donde justamente hace sinapsis con la neurona de tercer orden, ¿de acuerdo? Estos son básicamente las vías espinotalámicas. Tenemos entonces que conocer que tenemos diversos tipos de receptores cutáneos donde van a estar involucrados estas vías de transmisión de dolor y qué es lo que justamente van a ser receptados. Entonces,
todo esto que vamos a hablar sobre la transmisión de distintas temperaturas, el frío y calor básicamente, todo aquello que sintamos como liso o áspero, todo aquello que nos genera un tipo de presión, aquello que nos hace vibrar, aquello que nos da dolor, aquello que nos hace alguna cosquilla o que nos pica, ¿sí? Todo esto está captado entonces por los receptores que se clasifican en 4 tipos básicamente: los mecanorreceptores, los termorreceptores, los receptores de dolor o nociceptores y los propioceptores, ¿sí? Es importante que también estos receptores se dividen en aquellos que van a tener un tipo de adaptación, y cuando hablamos de adaptación hablamos de que estos se adaptan a cambios en el estímulo, ¿sí? Un receptor táctil se considera de tipo con una adaptabilidad rápida o rápidamente adaptable si responde a un cambio en el estímulo muy rápidamente. O sea, básicamente la sentimos ni bien tenemos algo que nos toca la piel y cuando nos deja de tocar la piel, ¿sí? No son típicos estos receptores para detectar la continuación y la duración de un estímulo cuando toca la piel, es decir, por cuánto tiempo está tocando la piel. Estos receptores, en cambio, son los mejores para detectar las vibraciones que ocurren, sobre todo cuando estimulan también en una región cubierta por la piel. Los de adaptación lenta justamente se consideran cuando no responden a un cambio en el estímulo de manera rápida, ¿sí? Entonces estos son justamente aquellos que vamos a poder detectar la presión en tipo continua, ¿sí? De algo que está produciendo algún tipo de indentación en la piel, ¿sí? Pero no son buenas para determinar cuándo comenzó a tocar y cuándo dejó de tocar. Y eso es el concepto de adaptabilidad. ¿Cuáles son los mecanorreceptores? Los mecanorreceptores van a percibir las sensaciones tales como la presión, las vibraciones y el tipo de textura que estamos sintiendo, ¿sí? Eh, Estos justamente corresponden con los que están ilustrados acá, los discos de Merkel, a los corpúsculos de Meissner. Todos estos también tienen distintas otras acciones asociadas, ¿sí? Así que vamos a ir viviendo cada uno de estos. Entonces, como decía, los mecanorreceptores van a ser los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. Por lejos, Meissner y Merkel son los más sensitivos en cuanto a los mecanorreceptores, justamente porque están bien en la unión dermoepidérmica, ¿sí? Como ven acá, que justamente resalta dentro de las capas de la piel donde se encuentran distribuidos estos receptores. Y por lo general se encuentran en lo que es la piel no pilosa, ¿sí? O lo que es habitualmente la piel no cubierta de pelos. Justamente acá van a ser muy ricos en las superficies palmares de las manos, en los labios, las mucosas en general, en la lengua, en la superficie plantar, ¿en dónde más? En el pulpejo de los dedos, estos son justamente muy ricos en los corpúsculos de Meissner, en los párpados y en la cara en general, ¿sí? Eh, los corpúsculos de Meissner son los receptores de adaptación rápida, ¿sí? Entonces la piel percibe rápidamente cuándo comenzó a tocarme algo y cuándo dejó de tocarme algo, ¿sí? Los discos de Merkel son más bien los receptores de adaptación lenta, es decir, que probablemente sean los mejores para notificar la presión y la duración de un estímulo, pero muy probablemente no sean buenos para eh, predecir en qué momento comenzó a tocarnos o dejó de tocarnos. Bien, ¿se entiende hasta aquí este concepto? Sí, profe, yo le puedo hacer una consulta. Sí. En el trabajo práctico ya sé que lo vamos a ver después, pero ya que estamos hablando del tema,
vio que usted habló de adaptabilidad y Ujú, cómo estos discos de Merkel no detectan bueno, tienen una adaptación lenta, ¿no? ujú, Entonces, em, en el trabajo, por ejemplo, hablaba de que se mantiene mucho tiempo un objeto, ¿no? Sobre la mano, por ejemplo, ujú, ujú, que se le saca a la persona, pero esta persona como que o sea, como que pierde la sensación de tener un objeto después de mucho tiempo. Y después se lo sacan y vuelve a sentir como si lo tuviera de vuelta. ujú. Entonces, como que habíamos estado hablando con una compañera y me confunde como en ese caso, por ejemplo, cómo tomarlo, si tomarlo desde adaptabilidad o si tomarlo desde fatiga. Es como que se me confunden esos dos términos, como que no termino de entender Bien, si... entonces, la adaptación tiene que ver con la cantidad de impulsos nerviosos que se están transmitiendo desde los receptores de sensibilidad y justamente la eventual transmisión que va a estar llegando a mi sistema nervioso central para justamente interpretar este tipo de estímulos. Entonces, si la cantidad de información nerviosa que se está comunicando desde uno y otro receptor es algo que primero tiene una concepción en cuanto a la cantidad de impulso y a la velocidad que viaja, también está hablando de lo que es en términos de adaptabilidad. Entonces acá hay una gran diferencia entre un tipo de corpúsculos o discos, si se quiere, o receptores, en donde la, la velocidad de la transmisión de, por ejemplo, el Meissner, es tal que yo puedo automáticamente percibir en el momento que siento que algo comienza a tocarme. Esto es prácticamente cuando me hincan con un alfiler, por ejemplo. ¿Sí? Sí, En cambio, si me hace cerrar los ojos y con cierta maniobra de distracción, como propone el práctico, yo como muy perceptivamente dejo algo que simplemente se puede llegar a percibir, pero sin dolor, probablemente el tiempo en que me dé cuenta de eso es mucho más lento que si me hincan con algo filoso, ¿sí? O que despierta sí, justamente el umbral de dolor. Entonces, en el momento en que mi piel o mis receptores comienzan a percibir eso, la información va a viajar con menos cantidad de transmisión de información y mucho más lento. Entonces yo voy a poder darme una idea que hay algo haciéndome una presión y que probablemente tengo una idea bastante vaga de dónde puede llegar a estar localizado. Y en el momento en que me lo sacan, esa continuidad o esa duración de estímulo todavía sigue abierto porque mi receptor todavía sigue enviando esa información y esa información todavía la está procesando en el encéfalo. Entonces no nos damos cuenta cuando nos sacan algo, y esto quería llegar al práctico, pero bueno, no nos damos bueno, cuenta cuando nos retiran algo porque justamente es una información que todavía se está procesando por la muy lenta adaptación de los receptores cutáneos que se están encargando de la interpretación del estímulo. ¿Ok? que tiene que ver con lo de, no sé si está bien dicho, lo de el procesamiento jerárquico o algo así, que es Bueno, escalonado. claro, exactamente, exactamente. Ah, Eso corresponde justamente al concepto de procesamiento jerárquico. bien, gracias. Entonces, vamos a estar recibiendo una enorme cantidad de información sobre las distintas texturas de los objetos, sobre todo cuando estamos usando nuestros pulpejos, o yema de los dedos, ¿sí? Para tratar de localizar esto, ¿sí? Justamente porque estos lugares tenemos muchísimos mecanorreceptores sensitivos, ¿sí? Eh, Más profundamente la dermis, y sobre todo en articulaciones y tendones y músculos, eh, están los corpúsculos de Pacini y los de Ruffini, si bien acá están ilustrados en la dermis, también están más bien en la dermis
profundas, ¿sí? Y estos mecanorreceptores son justamente las encargadas en percibir las sensaciones como las vibraciones, que habitualmente se conducen mejor en el tejido óseo y en los tendones. Son los que perciben el movimiento rotacional, sobre todo los cambios de ubicación de nuestras extremidades y el estiramiento de la piel o cualquier tipo de cambio o estiramiento en nuestras articulaciones y músculos, ¿sí? Y esto es lo que justamente hace a las habilidades, en términos de adaptabilidad, cuando tenemos que hacer coordinaciones múltiples en nuestras actividades físicas. Por ejemplo, un jugador de fútbol que al mismo tiempo que tiene que correr, tiene que estar coordinando los movimientos para trasladar una pelota. Bien, cubiertos los mecanorreceptores, pasamos a los termorreceptores, ¿sí? Los termorreceptores van a estar percibiendo toda la sensibilidad relacionada a la temperatura de cualquier objeto que impacte con nuestra piel, que habitualmente están en la dermis, y vamos a tener básicamente termorreceptores para el frío y termorreceptores para el calor. Entonces, la sensación de la temperatura fría, estaba tratando de recordar, habitualmente cuando la piel ya tiene una temperatura de 95 grados, 35 grados, es en este momento donde se comienzan a estimular, ¿sí? Cuando la superficie ya cae alrededor de una temperatura de 25, ¿sí? Ya dejan de funcionar. Así que por eso es cuando la sensación de no siento las manos, no siento los dedos, ¿sí? Cuando metemos las aguas en hielo o la temperatura es muy, pero muy baja, ¿sí? Así que esto habitualmente se da entre un margen entre 25 y 5 grados. Las termorreceptores del calor, entonces, se comienzan a estimular cuando la temperatura de la piel ya comienza a estar siempre por encima de 30, ¿sí? Cuando estamos comenzando a calentar algo, ¿sí? Y comienza su estímulo principal con aproximadamente 45 grados, ¿sí? Entonces ya acá es cuando definitivamente percibimos que hay algo caliente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la temperatura nociva? Ya mucho más de 45 para arriba, comienzan a quemarse literalmente los receptores para justamente transmitir una vía dolorosa, y después ya no se siente nada, ¿sí? Por eso las quemaduras muy profundas son las que justamente no tienen un dolor de tipo superficial, de tercer grado serían, porque justamente ya los receptores están todos quemados, ¿sí? Hay más cantidad de termorreceptores en la cara y en las orejas, ¿sí? Por eso justamente la famosa sensación de salir en un día muy frío y que sientas el frío en la punta de la nariz, en los cachetes y en las orejas, ¿sí? Esos son, bueno, los pómulos, para ponerlo médicamente hablando. Bien, los nociceptores o los receptores del dolor están en todo el cuerpo, ¿sí? Están en múltiples órganos, no todos, órganos internos, están en los vasos sanguíneos, están en los huesos, en el periósteo, más específicamente el periósteo es algo ricamente inervado. En los músculos, ¿sí? Existe el famoso desgarro muscular, porque justamente el músculo está lleno de nociceptores, y sobre todo en la piel, que están encargados de detectar ese dolor, que puede llegar a estar ocasionado por un estímulo mecánico, que es cuando nos raspamos, nos cortamos, un estímulo térmico, que es básicamente el dolor relacionado con la temperatura alta, un estímulo químico, ¿sí? La picadura de mosquito, de abeja, o de cualquier insecto, cualquier tipo de químico que justamente produzca ese tipo de dolor.
eh, con el sentido que justamente nos está avisando que algo peligroso está pasando. Entonces, la reacción tiene que ser retirar esto del punto de dolor, ¿sí? Este, Así que, en fin, no mucho más que explicar, ¿sí? Todo lo que transmite el dolor. Los propioceptores, ¿qué es la propiocepción? Es justamente la sensación de poder ubicar mi propio cuerpo en un plano específico. Cerrando los ojos, yo puedo saber y debo saber cómo está mi cuerpo en ese momento, dónde están mis extremidades, si mi mano izquierda está más abajo que la derecha, si mi pierna derecha está elevada y mi pierna izquierda está abajo, si estoy en una posición sentado o parado, ¿sí? Todo esto que hace que yo puedo reconocer en qué posición estoy, ¿sí? Entonces, justamente son los receptores que pueden sensar la posición de distintas partes del cuerpo en relación a, al cuerpo en sí y al ambiente que los rodea. ¿Dónde encontramos los propioceptores? Definitivamente ricos en músculos, ¿sí? En los tendones musculares, muy ricos en tendones musculares, y sobre todo en las cápsulas de las articulaciones. Entonces, justamente estas localizaciones de los propioceptores pueden detectar los cambios en la longitud muscular para detectar una contracción, una relajación, y la tensión justamente, ¿sí? Entonces, esto nos sirve fundamentalmente para cualquier tipo de movimiento aprendido, ¿sí? En el tiempo, sobre todo cuando aprendimos a alimentarnos. Sabemos dónde llevar el utensilio a nuestro alimento y dónde está posicionada nuestra boca para llevar el alimento justamente ahí. Meter las mangas adentro de una prenda, ¿sí? Entonces sé qué movimiento tengo que hacer, ¿sí? Para llevar, en fin, todo este tipo de cosas cotidianas que obviamente no necesitamos un tiempo de procesar porque ya lo hacemos automáticamente, ¿sí? Pero gracias a justamente saber dónde está cada cosa, es justamente la acción de los propios sectores, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto es justamente lo que quería hablar sobre los receptores de la piel. ¿Sabe? Ahora, vamos. Sí, ¿Le puedo hacer una pregunta? sí, pregunte. Capaz que nada que ver, pero puede ser que las personas que por ahí están como muy contracturadas, que cuando se acuestan les agarra vértigo, puede haber como alguna alteración, o sea, se pueden ver perjudicados los propioceptores que cuando cierran los ojos y se acuestan como por ahí que tienen problemas cervicales, tiene que ver con que se empiezan como, que sienten que se dan vuelta o que se empiezan como que sienten que están cabeza para abajo, pero están acostados. O sea, como que pierden la dimensión de cómo están con respecto a su cuerpo. ¿Tiene que ver con algún problema en los propioceptores o por el tema de las contracturas o nada que ver? Y depende cuán profundo puede llegar a ser una contractura. Yo creo que el vértigo está más relacionado principalmente con dos estructuras. Uno es el vestíbulo del oído interno, ¿sí? Y el otro es el cerebelo. Eh, cuando tenemos una contractura muy profunda, ¿sí? Tendría que ser lo suficiente como que habitualmente sí puede llegar a estar comprometiendo las cervicales, pero sí puede llegar a estar afectando más que los propioceptores, las vías, ¿sí? De los que está justamente llevando cada uno de estos. Entonces, como ya describimos, por ejemplo, a nivel de la columna cervical, ¿sí? Para el tracto espinotalámico, justamente todas estas fibras van a estar ascendiendo, y como ves acá, como por ejemplo a nivel de C8, ¿sí? Tenemos las aferencias para una vía que puede llegar justamente si tenemos algún tipo de contracción. Recuerden que esto está justamente en el plano dorsal y que en el cervical, ¿sí? Tenemos los músculos dorsales. Entonces, si tenemos una contracción a este punto, es justamente acá donde está el problema, más que la localización específica de estos propios sectores. ¿De acuerdo?
Vamos a Bien. estar hablando ahora de entonces los tractos posteriores, ¿sí? Un segundo. Bien, Profe, ¿puedo preguntar algo con lo que dijo Nachi? Ay, perdón, igual es una duda, pero de chusma nada más. Pero puede ser, no, lo digo porque estuve con vértigo después de terminar de rendir, porque yo me contracturó como un poco nada más, por suerte. Puede ujú. ser que por eso mismo se genere mayor frialdad también, haya una afectación de los termorreceptores, o nada que Eh, ver. Frialdad en una extremidad. No, frío, así como frío, Ah, como temperatura, sensación generalizada de claro, frío. sensación de frío, o nada que ver. No, no, es una muy buena pregunta. Específicamente en tu caso, yo creo que puede llegar a ser parte de una reacción generalizada al estrés, Ah, eh, donde probablemente tenga alguna influencia sobre la función más bien hipotalámica, ah, como el famoso tiemblo de miedo, ¿sí? O sea, que es algo probablemente más intrínsecamente relacionado con ese tipo. Así ah. que, bueno, podría llegar a ser. Esa sería mi hipótesis, pero, pero no vendría mal investigar si hay alguna relación. Bien, gracias, ¿Cierto? perdón, era re chusma, pero No, no, no pasa nada. Bien, entonces las columnas dorsales, ¿sí? O lo que se conoce también como el tracto del lemnisco medial, pero más simplemente los tractos posteriores o el tracto dorsal, ¿eh? Van a estar justamente transmitiendo la gran mayoría de la sensación recogida por estos receptores que acabamos de nombrar, ¿sí? Eh, Eventualmente las terminaciones nerviosas que viajan a la médula espinal desde estos receptores y los cuerpos celulares de estas neuronas habitualmente están en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Que habitualmente son lo que se llaman neuronas pseudo-unipolares. Este, entonces, cada uno de estos, de las raíces dorsales, van a estar proyectándose de cualquier parte del cuerpo a la espina dorsal, ¿sí? Eh, el del lemnisco medial o el tracto dorsal está separado en el fascículo grácil y en el fascículo cuneiforme, ¿sí? Fascículo grácil recoge la información, ¿sí? De las raíces dorsales lumbosacras y el fascículo cuneiforme eh, recoge las señales de los tractos tóraco-cervicales, ¿sí? Este, entonces, podemos continuar que estos tractos se van directamente ascendiendo por la médula espinal hacia el cerebro, ¿sí? Pasa a través de la médula, ¿sí? Y es acá donde se hace la sinapsis, a diferencia de los tractos córticos espinales que habíamos hablado, que hacían la sinapsis al ingreso a la médula y luego ascendían, e incluso hasta hacían una decusación, pero acá no hay decusación en la médula espinal. Recién cuando llega, ¿sí? Al tallo cerebral, acá es donde justamente las vías, bueno, tanto el fascículo grácil como el cuneiforme, hacen sinapsis a través de las fibras arcuatas internas a justamente el núcleo grácil del núcleo cuneiforme, ¿sí? Y de esta manera terminan en el tálamo, ¿sí? Y acá justamente podemos ver corte, sección de esto, como justamente se llaman fibras arcuatas porque hacen un arco, ¿sí? Y acá es donde se decusan y van hacia los tálamos, o los núcleos talámicos, mejor dicho, contralaterales. Para que esto termine justamente, ¿sí? En la área sensitiva, ¿sí? Y en la corteza sensitiva que está determinada justamente por este famoso homúnculo que se llama, ¿eh? Para
que va a cubrir las áreas de mayor sensibilidad. Fíjense cómo las áreas de mayor sensibilidad están representadas por los labios, la cara, el ojo, la nariz, la lengua, las encías, ¿sí? Los dedos, la mano, el pulgar, y luego todo en proporciones mucho menos rico y nervado, porque habitualmente esto es lo que hace la discriminación, ¿sí? Tacto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es un dermatoma entonces? Los dermatomas son las áreas de la piel donde justamente la sensación está dada por una raíz nerviosa particular. Y estos gráficos justamente resumen todas aquellas raíces nerviosas desde donde van a estar dirigiéndose las áreas de dolor. Y con esto justamente podemos tratar de ver dónde puede llegar a estar una lesión específica. Y fíjense que cuando tenemos que contemplar, y esto es la regla general para cualquier tipo de examen neurológico, tenemos que hacer una comparación entre las dos mitades del cuerpo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que comparar la mano derecha con la mano izquierda, la región torácica derecha con la izquierda, y así sucesivamente. Y de esta manera nos damos una idea si es algo que puede llegar a afectar a ambos lados, ¿sí? Bien, y acá llegamos lo que es el final del práctico. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a iniciar el video. Bien, entonces, voy a hacer una pausita miccional de 1 segundo. Ustedes van a ir abriendo el práctico, van a ir repasando todo lo que se dijo, así empezamos a responder un ida y vuelta para ver si se fijan ahí. Bueno, muy bien. Vamos con, entonces, la primera pregunta, que habla sobre el examen de la sensibilidad, ¿sí? Entonces, al final vamos a resumir todo con un video, que es básicamente el examen sensorial. Vamos a contar con elementos punzantes como alfileres. Siempre es bueno un alfiler de gancho, ¿sí? Ya que, bueno, todos espero conozcan o hayan visto cómo es un alfiler de gancho, porque podemos usar el elemento punzante, que vendría a ser el alfiler, y el gancho, que es el elemento romo. Y este mismo alfiler, ¿sí? Lo podemos poner en agua caliente o en agua muy fría, y con esto mismo podemos justamente, ya que el metal es un conductor de temperatura, hacer justamente el estímulo de la temperatura. Y por último, un diapasón. El diapasón tiene que estar configurado entre 128 y 256 Hz. Y lo que hice a continuación es que vamos a estimular el dorso de la mano o brazo con los distintos elementos. Bueno, tiene que identificar elevación de pelo de la piel. En realidad, bueno, la piloerección es un estímulo justamente que sucede básicamente ante cualquier sensación táctil o incluso dolorosa en algunas cosas, pero bueno, básicamente la idea es hacer una leve punción en la superficie, ¿sí? Y después vamos a estar apoyando el diapasón, y el diapasón lo vamos a estar apoyando justamente en las protuberancias óseas o en las apófisis óseas. Habitualmente podemos utilizar las articulaciones de los dedos,
¿sí? Las apófisis tanto del radio y el cúbito a nivel de la muñeca. En estos lugares es donde mejor se podría llegar a conducir la estimulación vibratoria, ¿sí? Y se pide al voluntario que con los ojos cerrados identifique el desplazamiento de las extremidades que es realizada por un estudiante. Bien, entonces, cuando estamos haciendo punción, ¿qué tipo de receptores vamos a estar estimulando? Nociceptores y mecanorreceptores. Nociceptores y mecanorreceptores, perfecto. Los mecanorreceptores, ¿sí?, van a ser los que realmente van a estar atrapando este estímulo y más específicamente, ¿cuáles de los mecanorreceptores? Los de Merkel o de Meissner. Los de Merkel o de Meissner, exactamente. Y como hablamos en cuanto a adaptabilidad, si estamos haciendo un estímulo punzante y bien fino, ¿cuál vía estaríamos, cuál vía no? ¿Qué receptores habitualmente se estarían activando de mejor manera? ¿Los rápidamente adaptables o los lentamente adaptables? Rápido, ¿no? Cuando te pinchan con algo, ¿te das cuenta enseguida o tardas un buen tiempo para darte cuenta? Los de adaptabilidad rápida, adaptación rápida. Exactamente. Como el de Meissner, ¿no? Un elemento punzante va a ser más bien captado por lo de Meissner, y si te están punzando, que no es el objetivo en el examen médico, pero si te están punzando al punto tal de producirte dolor, ahí sí definitivamente las vías del dolor, qué fibras nerviosas van a conducir ese tipo de dolor punzante y bien fino y bien determinado. Las de tipo A delta. Tipo A delta, exactamente, ¿sí? Bien, entonces cuando están estimulándote con un algodón, ¿qué tipo de función táctil ahí están estimulando? Es como que no pesa nada un algodón. ¿Cómo? No pesa nada un algodón. ¿No pesa? No. Pero, no pesa. Como que nada, o sea, como que lo había pensado como mecanorreceptor, pero... Sí, pero de adaptación lenta, porque, o sea, lo sensa, pero va a tardar más. Exactamente, ¿sí? Entonces acá lo que estamos tratando de detectar es lo que se llama la sensación cortical, ¿sí? La sensación cortical, básicamente tenemos que ver cuál es la estimulación bilateral, ¿sí? Entonces, con una torondita de algodón vamos a estar tratando de estimular justamente los receptores de adaptabilidad lenta entre uno y otro lado del cuerpo. Entonces, para ver si se siente más o menos de un lado, y con esto justamente vamos a estar viendo, ¿sí?, la estimulación fina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que los mecanorreceptores, sobre todo los discos de Merkel, acá van a estar haciendo mayor función acá, ¿sí? Y básicamente acá también vamos a tener algún tipo de función viendo cómo está la corteza parietal, porque acá es justamente donde se encuentra el famoso homúnculo sensorial, y tenemos que ver cuán bien funciona, ¿sí? Pequeño paréntesis acá, que es lo que podemos también evaluar acá, la famosa grafiestesia, ¿sí? Si le pedimos al paciente que cierre los ojos y extienda la palma de la mano, yo puedo hacer el dibujo del número 6, por ejemplo, y la persona tiene que darse cuenta de eso, ¿sí? No vale si lo prueban ustedes, porque van a saber qué número están pensando. Entonces, por eso este práctico es mucho más divertido cuando lo hacemos de una persona a la otra, ¿sí? Y por otro lado es la estereognosis, ¿sí? Que en nuestra palma de la mano somos capaces de discriminar el tamaño de un objeto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podemos poner una moneda pequeña en una mano y una moneda grande en otra mano, y con los ojos cerrados el paciente se da cuenta en qué mano está grande y en qué mano está pequeña, ¿sí? Bien, entonces todos estos justamente son captados por los mecanorreceptores. ¿Y cuáles son las vías involucradas? Con la vía de la discriminación táctil, de la discriminación rápida, ¿sí? Es decir,
todo lo que es lo que habíamos mencionado con la adaptabilidad rápida de los corpúsculos de Meissner. ¿Por qué vías van a ascender? ¿Cómo, profe? Recuerden, esto es tacto fino. Ahora ya hablamos sobre cómo lo recoge, qué mecanorreceptores, y cada uno de estos, por dónde van a viajar al cerebro. En el caso del alfiler, sería por la vía espinotalámica, ¿puede ser? Talámica, ¿están todos de acuerdo? O sea, yo lo que entendí es que como que El alfiler es un tipo de tacto crudo, ¿sí? Amplio, o es bien fino. Podemos determinar en dónde y en qué momento comenzó. Es de tacto fino. claro, El tacto fino, ¿por dónde viaja eso? Por La el vía tracto lemniscal. espinotalámico ventral. O lateral de la médula Por- espinal. El ventral no es, el fino. El ventral es el fino, exactamente, ¿sí? Y el diapasón, el estímulo de la vibración, por el dorsal o lemniscal. por el dorsal o el lemniscal, exactamente. ¿Sí? Bien, y el tacto crudo, o sea, con el algodón o con un objeto que pueda llegar a generar una presión, Lo mismo, ¿o no? Ah, pero es algo que vos vas a censar en el momento, porque tiene peso, se supone. todo lo que es la propiocepción y la vibración y lo profundo, ¿sí? Va por las columnas dorsales, como habíamos dicho, ¿sí? Y habitualmente este tipo de sensación, digamos, más bien cruda, ¿sí? Va por el lado ventral espinotalámico. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo? Ay, perdón, no entendí, ¿verdad? No, está bien. ¿Qué ¿Cómo? necesitas que repita? Sí, o sea, lo último. O sea, el hecho del diapasón sería también algo El entonces. diapasón, ¿qué es lo que vas a sentir? ¿La sensación de qué tipo? ¿Qué sensación? Hacen sonar un diapasón y te lo colocan en el hueso. ¿Qué es lo que te vas a sentir? La vibración. Vibración, exactamente. Entonces, ¿por dónde va a viajar la vibración? ¿Alguien la quiere ayudar? Por el tracto lemniscal. Por el tracto lemniscal o dorsal. ¿Sí? Bien. Y solo Bien. si hay alguna lesión es que viaja por el anterolateral, ¿no? ¿Puede ser? Algo así había entendido en la Y hay una lesión de la vía dorsal y justamente es una de las características cuando perdemos la sensación vibratoria. Bien, bien, bien. ¿Eh? ¿Qué otra cosa va a viajar por la columna dorsal que mencionó ahí el ejercicio que un voluntario estaba haciendo con un asistente? Lo del movimiento de la postura, la propiocepción. Exactamente, la propiocepción también viaja por los tractos ascendentes del tracto lemniscal o las vías dorsales. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Profe, yo había entendido, perdón, que lo que era la temperatura la información del dolor, o sea, porque lo tengo anotado, que quizás, no sé, estaba mal, que era ¿No? por la vía espinotalámica. ¿Sí? ¿Está bien? Dolor y temperatura espinotalámica. Recién estábamos hablando de propiocepción, Perdón. sensación de tacto profundo y la sensación de las vibraciones. Eso es lo que estuvimos cubriendo recién. Dolor, temperatura y el tacto ligero o crudo viaja por las vías espinotalámicas. Específicamente la lateral va a conducir las vías dolorosa o nociceptiva y de la temperatura, y la ventral, este tacto ligero. ¿Se terminaron de acomodar los Profe, conceptos? perdón, ¿la ligero cuál? Me confundí. Bueno, los tractos espinotalámicos habitualmente cubren
lo que es la porción anterolateral de la médula espinal, ¿sí? Entonces, más bien están ubicados en la porción lateral de la médula espinal las vías ascendentes de dolor y temperatura. Ventral o anterior, ¿sí? Tacto fino. Ah, bien, gracias. Bueno, muy bien. Perdón, profe, Bien, ¿pero estamos. no es lo mismo que ligero Sí. crudo? Claro, exactamente. Es el tipo Bien. de tacto que no podemos puntualizar precisamente, ¿sí? Como que rozamos algo, ¿eh? Y esa sensación de que todavía nos queda, que tenés la sensación que todavía está, ¿eh? Recuerden que eso es algo propio de los mecanorreceptores de adaptación lenta, que es lo que pasa ahora a continuación, ¿sí? Que es la experiencia del corcho y los alfileres, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, y un poco ya estuvimos hablando de esto, ¿sí? Entonces, si ponemos un alfiler con los ojos cerrados, el voluntario o la voluntaria va a ser capaz de decir exacta y precisamente cuándo comenzó el estímulo y cuándo cesó, ¿sí? En cambio, con un corcho y con maniobras disuasivas para exagerar o al menos transmitir el punto o el propósito de la adaptación lenta, puede que lleve un tiempo darnos cuenta que ese estímulo ya cesó, ¿sí? La misma sensación, por ejemplo, cuando están sentados mucho tiempo y es como que todavía tienen la sensación de que la silla está todavía, o que están como apoyados en la silla, ¿sí? Es exactamente eso mismo. Insisto, la cantidad de estímulos nerviosos que se largan y la velocidad en la cual hacen, ¿sí?, la sinapsis ascendente, encefálica y descendente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todo esto ya creo que se cubrió, ¿sí? Y cuáles van a ser los tipos de receptores que van a tener una adaptación rápida y cuáles van a tener una adaptación lenta. ¿Lo anotaron eso o quieren que lo repasemos de nuevo? Sí, lo podemos repasar. Ay, perdón. No hay problema. Entonces, habitualmente cuando hablamos de esto son todos los mecanorreceptores, ¿de acuerdo? Y si bien recuerdan, y puedo compartir la pantalla nuevamente, ¿dónde está Zoom? Acá, compartimos la pantalla y vamos a la presentación recién. Bien, entonces recuerden, ¿sí?, que habíamos dicho que mientras más prolifere la cantidad de mecanorreceptores en un área, más rica va a ser justamente este tipo de información. Y mientras más superficiales están estos mecanorreceptores, más habitualmente van a estar involucrados con el tacto específico, ¿sí?, o la sensación de reconocer un punto específico. Habíamos dicho que los corpúsculos de Meissner son aquellos que van a tener una función de adaptabilidad rápida, ¿sí? Es decir, que va a ser la que va a ofrecer la información de percibir cuando estamos tocando algo, cuando comenzamos a percibirlo y cuando dejamos de percibirlo. En cambio, los discos de Merkel están más asociados con una adaptabilidad lenta, ¿de acuerdo? Las terminaciones de Ruffini y el corpúsculo de Pacini habitualmente están más asociados con la sensibilidad profunda, entonces todo aquello que transmita también presión, ¿sí?, adaptabilidad lenta y sobre todo las vibraciones, esto más que nada los corpúsculos de Pacini que justamente están en las articulaciones, en los músculos y en los tendones, y todo aquello que hace que puedan detectar los estiramientos de justamente los tendones y de los músculos. Bien, entonces esto justamente obedece a que vamos a tener distintos tipos de adaptación al tacto gracias a la diversidad de mecanorreceptores que vamos a estar encontrando y sobre todo en dónde lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces no es lo mismo si estimulamos áreas como el pulpejo de los dedos, la palma de las manos, a cuando estimulamos algo en algún segmento del tórax o lumbosacro, por ejemplo, ¿sí? Bien,
Y ahora vamos a hablar de discriminación de 2 puntos, que es la prueba de Weber, ¿sí? Que no sé si el compás de Weber, creo que está mal escrito y en realidad es el compás de Weber, pero en realidad es el test de Weber, es decir, la habilidad para discernir o discriminar dos objetos bien cercanos, ¿sí? Tocando un área, ¿sí? Que puede llegar a estar determinada por un gran tamaño, ¿sí? O un tamaño muy chiquito. ¿Estamos? Entonces, habitualmente podemos hacer la experiencia, el alumno o la alumna con los ojos cerrados, la persona haciendo la experiencia tiene este compás con una regla milimetrada para ir viendo la cantidad de milímetros que puede separar o aproximar, y de esa manera ir viendo con la persona que está con los ojos cerrados para ver si puede discriminar la separación, ¿sí? Entonces, la distancia más pequeña entre 2 puntos que resulta en la percepción de 2 estímulos distintos es justamente lo que nosotros denominamos como el umbral de 2 puntos de un paciente o de una persona, ¿sí? Y habitualmente también, como hemos dicho en toda la neurología, se divide siempre en lo que podemos percibir en el hemicuerpo izquierdo y en el hemicuerpo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué preguntas hay respecto de esto? ¿Por qué hay que cuidar que apoyen las 2 puntas del compás al mismo tiempo? ¿Alguien tiene una idea? Puede ser para que, digamos, como que no detecte 2 estímulos distintos, porque como que el objetivo de, Sí. de esto es como que el paciente o la persona detecte hasta qué punto como siente los dos pinchazos, digamos. Porque básicamente estamos hablando de 2 estímulos distintos y acá queremos saber en el mismo estímulo si siente que existen 2 puntos que se están tocando o uno solo. Si vamos a usar 2 estímulos distintos, siempre vamos a reconocer 2 puntos, siempre. Entonces, por eso tiene que aplicarse al mismo tiempo. Entonces, esto tiene que ver justamente con la carga informativa en una superficie X. Entonces, si en una superficie X, y acá es justamente la gran comparación que podemos hacer con el pulpejo del dedo, el dorso de la mano y en la espalda. ¿Qué pasa en el pulpejo del dedo? Vamos a tener áreas muy pequeñas, pero en esas áreas muy pequeñas van a estar repletos, cargados de mecanorreceptores. El dorso de la mano es un área mucho más grande que el pulpejo del dedo, pero no hay tanta densidad, y acá está la clave, densidad por área de mecanorreceptores. Por lo tanto, la discriminación táctil en el dorso de la mano, o mejor dicho, la discriminación táctil de 2 puntos en el dorso de la mano, ¿es más sensible en el dorso o es más sensible en el pulpejo? ¿En el pulpejo? En el pulpejo, por justamente la densidad de mecanorreceptores. Y en la espalda, por último, tenemos un área enorme, pero tenemos una densidad de mecanorreceptores muy baja. Entonces, ¿dónde creen que vamos a tener un mayor umbral de discriminación de 2 puntos? ¿En el pulpejo del dedo o en la espalda? En el pulpejo del dedo. Pulpejo, voy a tener un umbral muy, muy extenso, muy largo, ¿sí? Voy a tener una separación de más o menos 5 centímetros y quién sabe cuál es el punto mínimo de discriminación que habitualmente podemos tener. O mejor dicho, ¿cuál es el umbral normal de discriminar en el pulpejo del dedo? ¿1 a ¿Son 2 6? milímetros puede ser? No, es muy poco. O sea, 1 o 2 milímetros, probablemente, si tenés ganas de testear hasta cuánto llega el máximo, ese probablemente sea. Creo que 1 milímetro ya nos llevaría, ¿sí?
6 milímetros es el umbral, lo que se reconoce como el umbral normal de reconocimiento y eliminación de los puntos, ¿sí? En cualquier lugar, pero sobre todo en las palmas y en la punta de los dedos, ¿sí? Tiene que ser ahí. ¿Cuál es el lugar donde creen que uno podría Profe, llegar a... igual eso decía el libro, por eso lo tenía anotado. Ah, Pero bien. bueno, no sé. Bien, no, está bien, está bien. No, no creo que sea algo evaluable, pero habitualmente el umbral normal son de 6 milímetros. ¿Dónde creen que podemos llegar a discriminar fácilmente 2 milímetros o 1 milímetro? No es en el pulpejo de los dedos. ¿En la cara? Bien, ¿y dónde más específicamente en la cara? ¿En los labios? Muy bien, en los labios, ¿sí? Que por razones obvias no vamos a evaluar eso en la clínica, ¿de acuerdo? No es higiénicamente aceptable. Así que sí, habitualmente vamos a utilizar la discriminación de 2 puntos en los dedos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Y qué día va a llevar esta información entonces? Punto discriminativo fino. Bien, lemniscal medial o posterior, ¿sí? Bien, entonces todo aquello que sea el tacto grueso o ligero o liviano, que algunas veces le dicen, va por las vías espinotalámicas, más específicamente por la vía ascendente anterior o ventral, ¿sí? Y todo lo que hace que yo pueda discriminar una sensibilidad fina que hace la discriminación de 2 puntos, van a ir justamente por la vía dorsal. Entonces, yo tengo un accidente, lesiona la vía dorsal a nivel de los plexos braquiales, ¿sí? Y sobre todo se lesiona el lado derecho. Entonces, ¿qué cosas voy a ser incapaz de percibir, ¿sí? De un lado y del otro, si tengo lesión en la vía posterior, o en la vía dorsal, o la vía lemniscal medial? ¿Qué pruebas puedo llegar a hacer que van a ser detectadas como alteradas? No voy a poder percibir si me mueven alguna extremidad. Bien, entonces eso se llama Propiocepción. Propiocepción, exactamente. Entonces, de un lado voy a tener la propiocepción alterada. Entonces, con los ojos cerrados, ¿sí? Voy a hacer al paciente agarrar un dedo y decirle hacia dónde estoy moviendo el dedo, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Fácilmente uno se da cuenta, insisto, si hacen esto ustedes mismos no tiene mucho sentido, pero uno se tiene que dar cuenta, o una se tiene que dar cuenta, si están haciendo que nuestro dedo se va para arriba o para abajo, ¿sí? Y a veces se tiene que hacer de una manera muy fina. El mínimo movimiento que hace que eleve o baje nuestros dedos de una manera muy fina, lo vamos a poder detectar. Bien, ¿qué más se va a alterar si tengo una lesión en las vías posteriores? O en la vía dorsal o en la vía lemniscal media. La estimulación por el diapasón. ¿Cómo? La estimulación por el diapasón. Bien, ¿y eso cómo se llama? Las vibraciones o tacto grueso. Vibración, o en realidad es el estímulo profundo, ¿sí? Vamos, esto casi que te está hablando de la conducción visceral, casi como la propiocepción, porque estos son los receptores, los mecanorreceptores y los receptores que están más profundas en la capa de la piel, en los músculos y en los tendones, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que acabamos de hablar, ¿cuál fue el último punto del ejercicio? El práctico. El test de Weber. Ah, eso estamos hablando. El test de Weber. Que es de dedicación. Entonces me va a fallar la discriminación de 2 puntos, que probablemente tenga que abrir un compás a 11, 15 milímetros para recién darse cuenta que son 2 puntos al mismo tiempo que me están tocando, lo que es el tacto discriminativo o fino, ¿sí?
Entonces ven cómo justamente uno puede organizar las distintas cosas que se pueden llegar a ver afectadas según las vías localizadas, ¿sí? Bien, por último vamos a cerrar el práctico con el video ejemplificando cómo se hace un examen neurológico sensitivo. Bien, entonces, el examen neurosensitivo vamos a hacer una prueba de temperatura. La idea es que tengamos algún elemento metálico que podamos calentarlo, obviamente no al punto de los 45 grados que dijimos, pero 35 grados o más, como para estimular los termorreceptores, y con el frío, ¿sí? De al menos 25 grados, que es donde justamente más estímulos van a recibir. El estímulo doloroso, ¿sí? La idea no es tratar de hacer llorar de dolor a alguien, simplemente hacer justamente una punción, lo que se llama el pinprick, o un clavadito con un alfiler. El tacto no discriminativo o grueso, que se llama, que esto lo hacemos justamente con la torunda de algodón. La vibración, que vamos a hacerlo con el diapasón de 125 a 256 Hz, y la propiocepción, ¿sí? Bien, siempre vamos a explicar al paciente o a la paciente qué es lo que vamos a hacer, en este caso para la temperatura. Habitualmente siempre va a ser mucho más fácil tener algo frío, ¿sí? Entonces podemos o ponerlo en agua fría, que casi siempre vamos a tener acceso a una canilla en el consultorio. Va a ser mucho más simple de tener esto a mano que tratar de calentar algún objeto metálico en algo que pueda llegar a calentar. Entonces simplemente es no decir que esto va a estar frío, obviamente, no, si no va a desafiar todo el punto de nuestro examen, y lo vamos a apoyar en las distintas superficies de miembros o distintas zonas del cuerpo, siempre comparando un lado a lado para ver si el paciente percibe que es justamente si está frío o no, ¿sí? Luego, la estimulación cutánea fina o a tal punto que va a despertar algún tipo de sensación dolorosa. Entonces vamos a ver qué es lo que siente el paciente. Entonces por esto decía que podemos usar un alfiler de gancho, que como ya ven acá, tiene una porción punzante y el lugar de donde tiene la superficie roma. Justamente le vamos a preguntar al paciente qué sensación percibe, si pica o pincha, o si tiene una sensación simplemente de tacto, como para discriminar justamente entre el tacto fino o grueso en eh, en ambos casos, ¿sí? El tacto no discriminativo, que esto lo vamos a hacer con algo como un algodón, ¿sí? Y la idea es simplemente hacer un roce, que simplemente lo sienta. Esto lo podemos hacer con los ojos del paciente abiertos o cerrados, siempre comparando de un lado al otro. Para la vibración, entonces, ¡puc!, pegamos ahí al diapasón y colocamos el extremo de en una de las extremidades. Y otra cosa que podemos hacer es, lo que está haciendo acá en el ejemplo, es preguntarle al paciente en qué momento deja de sentir la vibración. Como este diapasón habitualmente tiene una vibración muy larga, sobre todo si le pegamos bien fuerte, lo que acaba de hacer el que hace de médico acá, ¿sí?, es deslizar el dedo como para hacer que la vibración termine antes, y el paciente o la paciente nos puede llegar a decir. Y la propiocepción, pedimos al paciente o a la paciente que extienda su mano, y justamente lo que habíamos hablado, le vamos a pedir que cierre los ojos y que vamos a o elevar o bajar su dedo, y al mismo tiempo que estamos haciendo eso, le vamos haciendo las preguntas al paciente o a la paciente hacia dónde estamos moviendo su dedo, y él o ella nos tiene que decir hacia arriba o hacia abajo. Y podemos hacer la discriminación táctil de 2 puntos, también como parte de la valoración de la vía lemniscal media o dorsal. Bueno, alumnos queridos y alumnas, esto ha sido todo. ¿Preguntas?
Bueno, entonces, considerando que es viernes a las 9:20 de una nueva etapa de confinamiento, demos por concluida la clase y bueno, y nos volveremos a reencontrar el 31 con ya el último práctico. Así que bueno, muchas gracias por unirse y prestar atención. Espero que les haya servido de mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Hasta luego y disfruten el fin de semana. Hasta luego.